Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Pues sí, mientras en Bogotá llueve, el resto del país la sequía es inclemente y eso que todavía no ha llegado el Niño. La región más afectada es la costa atlántica, Bolívar, La Guajira, Córdoba, departamentos en los que además ganó el presidente Santos en las pasadas elecciones presidenciales, con votos además de la U, el partido más importante o su partido en la unidad nacional. Sin embargo, hoy esa colectividad, como hemos visto, y en especial, que es la noticia de hoy, y en especial la bancada del Senado costeña, pues no se siente representada en el nuevo gabinete, y por el otro, el nuevo ministro de Medio Ambiente, que es Gabriel Vallejo y que es de la U, pues ha sido cuestionado por los ambientalistas que no piensan que sea la persona idónea para asumir semejante desafío que tiene en el tema de la sequía. Para tocar estos temas hemos invitado a estas personas aquí en Semana en Vivo. Invitados: Manuel Rodríguez, presidente del Foro Nacional Ambiental y exministro de Medio Ambiente. Juan Carlos Restrepo, vicepresidente de Asuntos Públicos de Cerrejón y exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Alfredo de Luque, representante a la Cámara por La Guajira, partido de la U, impulsor del primer debate que hubo en la Cámara sobre el tema de la sequía. Y Francisco Miranda, editor consejero de la revista Semana. Bueno, de nuevo aquí volvemos. Muchísimas gracias por haber venido acá. Les digo a los que nos están oyendo, este programa va de lunes a viernes. Estamos en una etapa nueva de Semana en Vivo. Yo quería entrar de una a preguntarle aquí al representante de Luque, ¿qué fue lo que pasó hoy en el Congreso, en el Congreso no, en la Presidencia de la República? Porque la bancada de la U no asistió, o por lo menos los senadores molestos, los senadores costeños, en su gran mayoría de la U, molestos con lo que pasó en los nombramientos del gabinete. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, muy buenas noches. Representante. Buenas noches, María Jimena. Bueno, es un tema muy complicado porque definitivamente armar un gabinete no es un tema fácil para un presidente y creo que han habido ciertas voces disonantes en cuanto a ciertos nombres que existen en el gabinete. Algunos dicen que algunos no hacen parte del partido de la U, pero algunos no tienen el conocimiento. Gina Parodi, el problema era Gina Parodi tiene varios problemas en cuanto a su ADN en el partido de la U, porque algunos congresistas manifiestan que no hace parte del partido. Sin embargo, el presidente la defiende y dice pues que ella es fundadora del partido de la U, que hizo parte de incluso como cabeza de lista en el 2006 de la lista al Senado del partido de la U, sale del partido de la U por algunas diferencias que existieron en el momento con el presidente Uribe, y ahora retorna a las filas nuevamente del partido de la U. ¿Y ustedes sabían eso? Nosotros lo presentíamos. Pero claro no lo sabían. Lo de que hacía parte, sí, pues, hace 15 días tiene el carné. ¿Pero cuándo lo supo usted? Hoy. Hoy supe que ella estaba nuevamente en el partido de la U, pero digamos que en un partido simplemente se pueden ir dando ese tipo de situaciones. Lo importante aquí que creemos nosotros que debe pasar es que los ministros que sean delegados como ministros de la U deben actuar consecuentemente con la bancada y de acuerdo a los fines y principios que tengamos nosotros establecidos ahí. Última cosa, hubo twitters muy duros, por ejemplo el del presidente del Senado, que es de su bancada, José David Name. Lo tenemos aquí, pero si quiere más bien se lo digo mientras que lo presentamos, corren más minutos. Dice: admiro a Gina Parodi, en lo que no estoy de acuerdo es en que se diga que es del partido de la U y que es Caribe. O sea que es doble pelea. Ella dice que tiene ascendencia caribe, parece que pues sus familiares sí pueden ser caribes, pero de pronto uno es de la región donde se cría y ella, digamos, puede ser más de Bogotá. Y en cuanto pues a su filiación en el partido, yo creo que tiene una historia dentro del partido de la U, y si quiere venir al partido de la U, nosotros estamos interesados en tener personas como ella. Sí existe pues de pronto, o hace falta ese roce de Gina Parodi con la bancada, que esperemos que en los próximos meses o en el ejercicio ya de su... Pero Gina Parodi no es solo ese problema, sino también está el problema de también la ministra que estaba en
en vías y que ahora pasa a comercio exterior, ¿no es verdad? Pero fíjese que yo creo que la ministra Cecilia tiene un poco, mucha más ascendencia dentro del partido. Y en la U, de la mucho U más, ya tiene claro, mucho Cecilia tiempo Álvarez. de estar como ministra, ha tenido muy buena relación con muchos congresistas. O sea que ese no es el problema. No creo que ese llegue a ser un problema el tema de Cecilia Álvarez, pero igual al final del camino lo que creo que están haciendo los senadores que no asistieron a la reunión del presidente es de pronto mandando un mensaje diciéndole al presidente respetuosamente pues que quisiéramos pues tener una persona o por lo menos que la persona que está tenga alguna cercanía con el partido y como tal, como la institucionalidad que significa. Esperemos pues que eso quede tranquilamente zanjado en los próximos días y yo creo que siempre pasa así, cuando hay una evaluación o cuando hay una designación de gabinete, el presidente va a tener a personas que no se hayan quedado contentas. Aquí esperemos que los únicos descontentos sean la U, aunque ya se oyen voces por los liberales. ¿De que los están descontentos los liberales también? Que no tengan alguna representación que hubiesen querido tener en la medida de lo posible, pero definitivamente yo creo que es la crisis primaria de un nuevo gabinete que en las próximas semanas se va a saldar. Pacho, ¿hay cierta tradición en que se ocurra o que se suceden este tipo de cosas? ¿El presidente invita a su bancada y que no le vaya al Senado? ¿Los senadores más importantes de la costa, que además fue donde Santos ganó? No es normal. Es decir, el presidente en su agenda del día de hoy pues tenía unas reuniones con las diferentes bancadas que hacen parte de la Unidad Nacional. Sí, no solamente con la UA, claro. Tenía reunión con el Partido Liberal, hacen parte de la coalición de gobierno y claramente la ausencia de 12 de los 21 senadores, seguramente algunos su ausencia no se debe a molestia, de pronto con compromisos o vuelos o algo, pero el corazón de esa ausencia son los senadores, no solo los senadores costeños, sino los senadores de la costa caribe, sino los más votados, senadores que contribuyeron... Musa Besaile, estamos hablando, Armando Benedetti, de los departamentos de la costa atlántica, presidente del Congreso, presidente del Senado, departamentos de la costa atlántica que contribuyeron el 9 de marzo a que el partido de la U le ganara por muy poco al uribismo centro democrático las elecciones del 9 de marzo, que se quedaron en casa el 25 de mayo y que luego reactivaron hacia el 15 de junio. Creo que el mensaje para el presidente es claro, pero María Jimena, en la molestia que tiene la bancada costeña, una bancada que en el Senado tiene 30 miembros de diferentes partidos y que quitando un poco los costeños de la oposición, por decirlo de alguna manera, pues tiene un grupo de senadores muy fuerte, que no solo pertenecen a la U, sino que también a otros partidos de la coalición. Es muy complicado para la costa caribe tener semejante votación, haber contribuido al triunfo matemático del presidente Santos. Tener una bancada con senadores y representantes que nunca había alcanzado un número tan alto. Tener presidente del Congreso y tener presidente de la Cámara de Representantes de origen costeño. Y de alguna manera, al definir el gabinete, pues existan esas molestias. Creo que el presidente Santos tiene un problema político ahí y vamos a ver cómo lo va a ir solucionando, pero claramente esta región del país se sintió maltratada en esa designación de gabinete. Manuel, ¿alguna anotación de todo lo que está pasando? Bueno, mi anotación es mi sorpresa con el nuevo ministro de Medio Ambiente. Sí. Porque, bueno... Que es de la U, que es de la U. La primera sorpresa fue que el presidente en su discurso de posesión no nombrara el tema ambiental con la crisis tan enorme que sufre el país. Entonces es una gran insensibilidad del presidente, pero una insensibilidad mayor es no haber nombrado un ministro que domine el tema en un momento en que el país está en crisis. En ciertos momentos un presidente puede nombrar en diferentes carteras ministeriales personas que no son expertos, así funciona la política, pero hay que escoger las coyunturas. En esta coyuntura particular, en que hay una enorme crisis ambiental en el país, se requería una persona que tenga una enorme solvencia, que puede hablar con el país, que pueda ir a las poblaciones y hablar del tema ambiental en audiencias, en diferentes momentos, para señalarle a la comunidad qué es lo que está pasando, cuáles son las posibles soluciones y dar confianza a la ciudadanía sobre en qué dirección va el gobierno. Pero usted nombra a una persona que no tiene ningún conocimiento, obviamente no va a poder ejercer esa función, que en este momento es absolutamente clave. Y tampoco va a poder ejercer con solvencia un liderazgo muy fuerte que se requiere en este momento en una situación ambiental muy complicada que vive el país. Semana.com tiene un extenso artículo en donde hace un perfil
y cuestiona de alguna manera o plantea los cuestionamientos que se le han hecho a ese ministro, a Gabriel Vallejo, ministro de Medio Ambiente, y titula diciendo que es el ministro del servicio al cliente. Y recogen un Twitter suyo que dice: el nuevo Minambiente es experto en servicio al cliente. ¿Se inclinará por dar un mejor servicio al medio ambiente o a las empresas mineras? Esa es una... Bueno, ese Twitter lo puso porque primero, pues él es experto en servicio al cliente. Tiene un bestseller. Segundo, él básicamente ha trabajado en el sector empresarial. Tercero, entiendo que es una persona que es competente, y que hace muy bien su tema del servicio al cliente y todo este tema, pero claramente representa, digamos, hay una gran incógnita de qué es lo que representa. Y a mí lo que me preocupa es que ha habido muchos anuncios de altos funcionarios del gobierno y del sector privado que señalan, a mi juicio, equivocadamente, que el tema ambiental se ha vuelto en un obstáculo para el desarrollo del país. Creo que están bastante errados. Y, claro, la pregunta que muchos nos hemos hecho es si no será un nombramiento para quitar ese obstáculo, como lo anunciaron, por ejemplo, el vicepresidente. Claramente, en algunas conferencias ha dicho que él va a acelerar el proceso de la construcción de la infraestructura, que obviamente todos estamos de acuerdo que es necesaria para el país, pero obviamente eso no se puede hacer sin que hayan las licencias ambientales que le aseguren al país que no se van a seguir cometiendo los errores que se han cometido en el pasado y que con los cuales estamos pagando el pato hoy en día. Juan Carlos, usted representa una de las compañías que mejor, digamos, términos y que mejor se han desempeñado, digamos, en términos políticos, sociales, aquí en Colombia, que es el Cerrejón. ¿Usted qué opina de toda esta discusión y de esta presencia, además de un ambiente tan difícil con las personas y los políticos que además son los que hoy, cuyas gentes son las que hoy están más afectadas por la sequía? Es que una cosa lleva a la otra, ¿no? Son las zonas donde hay más problemas de sequía, pero a su vez donde hay unos grandes y fuertes representantes de la clase política que tienen unos intereses muy claros en el nuevo gobierno. Bueno, María Jimena, yo en primer lugar no soy quien para juzgar al doctor Vallejo, lo conozco muy por encima. Sin embargo, yo creo que es importante que haya buenos líderes y buenos gerentes, y creo que hay que darle la oportunidad, por supuesto, a una persona que tiene méritos suficientes y un recorrido bastante extenso, y estoy seguro que es capaz de desempeñar las funciones de una cartera tan importante como esta. Irónicamente, me parece que el tema que hacen mención de que sea experto en servicio al cliente me parece maravilloso. Sí, porque en el sistema del derecho ambiental y el cuidado de los derechos ambientales y la administración de tantas normas y tantos intereses, se necesita que haya buenos funcionarios, buenas personas que se acerquen a los usuarios. Y no me refiero a las empresas, me refiero a todos los usuarios de un sistema tan complejo como este. Yo creo que el país tiene que zanjar esa diferencia o esa tensión que existe entre el desarrollo, el medio ambiente y la agricultura, y un buen gerente y una persona con una trayectoria como la que le conocemos al doctor Vallejo, pues no me cabe la menor duda de que es una elección acertada del presidente y tenemos que dejarlo llegar y hacer su trabajo antes de cuestionarlo. O sea, usted no está de acuerdo con Manuel Rodríguez. No. Pero ahí el punto es, ¿por qué diablos el presidente nombra? Es decir, Juan Mayer fue el último. Es decir, ¿por qué en la cartera ambiental no se nombran expertos? Número uno. En un momento tan complicado, ¿por qué el presidente Santos reforma el Ministerio del Medio Ambiente y nombra en la cartera uno tras otro inexperto para montar un nuevo ministerio? Si uno va a montar un nuevo ministerio, necesita tener un experto. Es que las coyunturas, y que haya nombrado al presidente a la fecha 6 ministros durante su mandato presidencial en el campo ambiental, es de una enorme responsabilidad. Pero yo, sin embargo, creo que Gabriel puede hacer un buen papel. Yo creo que... Una pregunta, ¿ustedes sí ven a Gabriel Vallejo como de la U? Sí, a mí me parece. Gabriel fue incluso candidato a la gobernación de Caldas por el partido de la U. Es una persona que ha militado en el partido. Me parece
que es alguien que ha demostrado en el DPS una capacidad de gestión importante, y de pronto eso es lo que quiere ver el presidente en el Ministerio de Ambiente, alguien que sea capaz de ejecutar unas políticas adecuadas en medio ambiente, que se supone también que si es un ministerio que ha venido trabajando en este tiempo de la mano de unas personas pues que saben de la política, a pesar de que no estén en estos momentos visibles, pues puede haber la posibilidad de que esas políticas se puedan seguir ejecutando. Y de pronto eso es lo que está viendo el presidente en su segundo cuarto. Los segundos periodos tienen fama de ser unos periodos en donde no hay mucha favorabilidad. Y él quiere tener a alguien, primero, una persona que sea capaz de adelantar unas políticas adecuadas, y segundo, alguien que ejecute dichas políticas de la mejor manera, que beneficien a la imagen del presidente, al país y al medio ambiente. Ahora, esperemos a ver cómo le va. Yo pienso que podemos tener un tiempo de prueba del señor Gabriel Vallejo y digamos, el presidente se equivocó o no. Pero antes de que él empiece su gestión, decir de pronto que no es la persona adecuada, me parece un poco No, pero lo que yo sí apresurado. digo es que había mucho mejores opciones en Colombia. Siempre va a haber Es decir, buenas usted opciones. tiene hoy en día gente opciones. muy formada en el campo ambiental, con una enorme experiencia de gestión. Le menciono de una vez uno, Cristian Samper, tipo que fue secretario del Smithsonian Institute. Tiene una capacidad de gestión única, director sabe el tema. Y así le nombro otros 10 ambientalistas que saben una capacidad de gestión, que tiene una capacidad de gestión equivalente a lo que han nombrado y que además saben de medio ambiente. Entonces la pregunta es, ¿por qué no nombran a alguien que sepa de medio ambiente? No estaba depositada ahí. Entonces, no le oímos. Entonces el punto es, ¿por qué nombran a alguien que sepa de medio ambiente y que además tenga capacidad de gestión? De pronto porque el presidente no tiene depositada su confianza. Y siempre va a haber personas mejores. Eso es como cuando usted tiene una novia. De pronto pasa una mujer más bonita y a usted le gustó también esa, pero de pronto con esta es la que usted se siente mejor ejecutando estas políticas que son tan importantes para su segundo periodo. Sí, pero lo que pasa es que el presidente ya se ha equivocado en 4 nombramientos, en 6 nombramientos de ministro de Medio Ambiente se ha equivocado. Hasta a la fecha. Esperemos cómo le va a la fecha son 6 nombramientos. Un periodo de evaluación. A la fecha son 6 nombramientos que no han funcionado. Entonces, digamos, el presidente tiene, digamos, tenemos una gran certidumbre de que el presidente se ha equivocado 6 veces nombrando los ministros que no son. Volvemos aquí en Semana en Vivo después de esta pausa. No se vayan. Volvemos aquí en Semana en Vivo. Estamos hablando ya sobre el tema de la sequía, que es uno de los temas, miren, más complicados cuando uno sale de Bogotá. Al parecer eso no sucede aquí porque está lloviendo, pero es que no es más sino ir a ver lo que está pasando en la costa, lo que está pasando en La Guajira, la cantidad de niños que se han muerto. O sea, realmente estamos ante un momento muy complicado, y eso que no ha llegado el niño. Y esa pregunta se la pongo a todos en la mesa, ¿está este gobierno con este nuevo ministro, con todas estas circunstancias, esta dificultad de relacionamiento con la bancada de la U, que es además costeña? ¿Está preparado este gobierno para enfrentar esta situación tan complicada, tan difícil? Pacho. Yo creo que la sequía combina no solo una situación de la naturaleza que el gobierno pudo haber previsto y no lo hizo, también combina un fracaso de las diferentes instancias políticas de la costa caribe. Es increíble que una región que durante todos los primeros 4 años del gobierno Santos fue, digamos, proyectada y preparada para aprovechar los diferentes tratados de libre comercio, que ha adquirido un peso político en el gabinete y un peso político en el Congreso. Una región que es una de las puntas de lanza de ese proyecto de prosperidad que el presidente Santos ha venido, digamos, vendiéndole a los colombianos, sea la misma en la cual un departamento como La Guajira, productor de riqueza carbonífera, un departamento que lleva, digamos, muchos años contribuyendo a la economía colombiana, presente una situación de estas, no solo de la muerte de animales y todo su impacto, sino también que golpea a niños y a ancianos y a personas y habitantes de comunidades de minorías étnicas. La sequía no es solo un producto, digamos, de la naturaleza que nos golpeó o esa maldición medieval como la plaga que nos cae.
Yo quiero retomar aquí las ideas del economista ganador del Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que dice que sequías y hambrunas no deberían pasar en unas democracias y que reflejan más problemas políticos y de asignación de recursos y de malos manejos que reflejar, digamos, golpes de la naturaleza al estilo pues de la Edad Media que nos golpeó. Creo que aquí, si el país no aprovecha y el gobierno Santos no aprovecha esta situación para mejorar las instituciones de La Guajira, para revisar lo que se ha gastado de las regalías, para... ¿Y en qué? ¿Y en qué? Sí. Y para mejorar, digamos, la rendición de cuentas con el pueblo guajiro, volveremos entonces en un año o en año y medio o en 2, volver a quejarnos de la lluvia o volver a quejarnos y mirar al cielo y decir, Dios es el culpable. Somos los seres humanos los culpables y son las instituciones políticas tal vez las más culpables. Juan Carlos, yo solo le paso a usted el tema porque desde luego la discusión siempre que toca el tema de la sequía, el agua, la falta de agua, se estrella siempre con el tema de la minería, de la extracción del carbón, las minas a cielo abierto. Y hay la tendencia de hacer esa conexión, ¿no es verdad? Sequía igual a extracción de carbón, minas a cielo abierto. ¿Cómo es eso? ¿Usted qué opina de eso? Bueno, Sobre todo en el caso de La Guajira, pues que están haciendo esa conexión. me parece que hay que especificar y no caer en generalizaciones, en primer lugar. No se puede decir que la sequía es por culpa de la minería en el caso de La Guajira, porque la sequía la estamos viendo en todo el país, en muchos países, y es un fenómeno generalizado del cambio climático que está afectando a todo el planeta. Eso lo primero. Lo segundo, creo que el hecho de que haya un departamento rico en recursos minerales, lejos de ser una maldición, es algo bueno. ¿Qué sería de La Guajira si no existiera la riqueza que hay ahí en el carbón? Seguiría teniendo los mismos problemas. También probablemente tendría sequía, probablemente tendría hambruna, tendría comunidades que están viviendo en una situación de desespero, porque eso es lo que se nota en toda la región y va nuestra solidaridad con todas las comunidades y con toda La Guajira por el sufrimiento y el estrés que están padeciendo por esta situación tan compleja. Yo creo que, atendiendo un poco lo que decía Francisco, yo creo que estamos en un momento donde el Estado tiene una responsabilidad muy importante y tiene que demostrar su capacidad de articular y de ejecutar soluciones. Ese es el reto principal que yo veo en este momento. Y articular y ejecutar soluciones tiene que ver con mejorar la previsibilidad de fenómenos como los que están afectando a la región, generar más presencia del mismo Estado para atender a las comunidades, articular el empresariado con la comunidad y con todos los que estamos conviviendo en un territorio con el mismo Estado. Entonces, creo que hay mucho de gerencia, hay mucho de ejecución y creo que es una oportunidad importante que tiene el presidente. Pero, representante, eso no ha llegado, o sea, si esto fuera, digamos, si hubiera habido eficacia y esas cosas hubieran funcionado, si el Estado hubiera funcionado, no hubieran hecho ustedes el debate que le hicieron al presidente Santos. Bueno, primer debate que le hacen no la oposición, sino la hace la U. Y el Partido Conservador y los senadores, perdón, los representantes de la Cámara, en la Cámara, de la U sobre todo, usted. Sí, el debate había que hacerlo. Lo citó usted. Estamos en una situación en La Guajira que no es nueva. Es decir, hablar o sea, de sequía en La Guajira es algo a veces como redundante. En el norte de La Guajira hay zonas donde no llueve hace 3 años. Esto no es un tema nuevo para La Guajira. Hace año y medio, por ejemplo, yo estuve en la oficina de la unidad de gestión del riesgo y se elaboraron algunos planes para evitar que la sequía fuera más aguda. Se arreglaron algunos ahueyes, se hicieron algunas obras complementarias, se empezaron a repartir agua en carrotanques porque a pesar de que esa no es la solución final, cuando no hay agua pues hay que llevársela a la gente de manera inmediata. Y se empezaron a dar ciertos pasos, pero nos quedamos cortos. Y lo que buscamos en ese debate precisamente era decirle al gobierno nacional, miren, gobierno nacional, nosotros somos amigos, somos del partido de la U,
pero hay una situación muy grave que se está presentando en la costa atlántica, especialmente en La Guajira, y necesitamos que despliegue toda su fuerza para que eso no sea una situación de lamentar o más de lamentar de lo que ha sido hasta el momento, porque ha sido muy, muy grave. Y hay que reconocer que el gobierno nacional desde ese momento se ha pellizcado un poco más y ha lanzado una fuerte ayuda hacia La Guajira. Muestra de ello, por ejemplo, es que el primer acto oficial del gobierno de Juan Manuel Santos en su segundo periodo fue ir a La Guajira. El sábado siguiente, después del debate que hicimos, estuvieron allá 3 ministros en La Guajira llevando ayuda y multiplicando lo que se está haciendo en este aspecto. Pero creo que hay que evaluar cómo se van a ejecutar todos esos planes de aquí en adelante, porque no podemos seguir en este siglo XXI pensando, por ejemplo, en hambrunas y en sequías, en unas zonas donde hay soluciones que se pueden implementar. Pero lastimosamente todas las soluciones pasan por el lado monetario. Ahora, no solamente es el gobierno nacional, hay un gobierno departamental también en La Guajira, que debe también tomar cartas en el asunto y ponerse las pilas, porque esta es una situación que tenemos que afrontar todos, la clase política, los estudiantes, la dirigencia civil, todas las personas en La Guajira, con tal de que no se vuelva a presentar esto. Pero tenemos que ser consecuentes también con el tema de La Guajira. Mire, le voy a contar algo. A principios de siglo, no recuerdo exactamente el nombre del presidente, dijo, bueno, ¿qué hago con La Guajira? Necesitamos retomar el territorio de La Guajira, porque La Guajira siempre hemos sido un poco... Y hicieron un estudio allá muy importante y le dijeron, mira, ya lo único que usted tiene que hacer es llevar agua, porque necesitan agua, porque en la Alta Guajira no hay agua. Entonces, necesitamos resolver ese problema de una vez por todas. Manuel. Sí, hay un problema, evidentemente, en la Alta Guajira que tiene que ver con... Pero yo acabo de venir de Montes de María y también está seco. Pero en general en la costa... En San Jacinto, están haciendo protestas en las carreteras. Iba a intervenir sobre eso, justamente. El tema es más general, porque el de La Guajira tiene un tratamiento muy específico. De todas maneras, tanto en La Guajira como en el resto de la región Caribe, es la región más destruida ambientalmente del país. No existe una región más afectada, queda el 3% del bosque seco tropical. La destrucción de otra parte, hay una destrucción de humedales extraordinaria en toda la región Caribe. Y además tenemos el problema del deterioro de los páramos, tiene que ver con la sierra, el deterioro de los bosques andinos, etcétera, con lo cual básicamente hemos desestabilizado profundamente el ciclo del agua. Sí. Entonces tenemos un acumulado de desestabilización del ciclo del agua tenaz. Quiere decir que ese sistema, que en épocas de sequía produce agua porque la tiene acumulada, en este momento cada vez la tiene menos acumulada, entonces no puede alimentar los caudales de los ríos. Y en la época de invierno, puesto que ese sistema no existe para capturar el agua, vienen las grandes inundaciones. Entonces hay una afectación. ¿Y eso tiene algo que ver con el tema minero, no específicamente el tema de La Guajira? El tema minero es un tema, digamos, que yo diría lo siguiente, hay muchas hipótesis sobre el efecto de la gran minería a cielo abierto en La Guajira y en el Cesar. Mucha gente afirma que los caudales del agua eventualmente han disminuido. En el Cesar conozco estudios de Corpo Cesar en el cual muestran claramente que hay un problema grave con el nivel freático asociado con las minas de la Drummond. Yo creo que para el país ese punto es muy oscuro. Yo creo que en Colombia sí debería existir algún grupo independiente de las empresas mineras que claramente le dijera al país si ese tipo de minería está generando problemas con el agua o no, y si las va a generar en el futuro o no. Y otro tema que tiene que aclararle al país, qué va a pasar con esas minas el día del cierre, que eso es una cuestión completamente oscura. Hemos tratado de buscar información, mucha gente, y no la hemos conseguido. Sí. No, las empresas, dice cuando se va la empresa y deja los huecos. Y deja los huecos, que hay un problema que hay que mirar, ¿no? El país no sabe claramente qué es lo que va a pasar después de los huecos. Y yo creo que entonces se requiere transparencia pública, porque eso también puede afectar el tema de las aguas. Entonces, yo sí creo que el país está en mora de que un grupo independiente nos diga si hay problemas, si hay efectos generados por la minería en La Guajira y el Cesar en relación con el agua o no. Es claro que cuando se hacen esos enormes tajos, se sacrifican millones de metros cúbicos
de los acuíferos y que eventualmente se pueden afectar las conexiones de los acuíferos con las fuentes de agua. Pero eso lo tiene que aclarar una tercera parte. Yo francamente no conozco ningún estudio que nos diga a ciencia cierta cuál es el efecto. Bueno, muchísimas... Sí, ahorita, ¿usted quiere contestar algo? Por supuesto que la minería a gran escala causa un impacto importante en el medio ambiente. Es un impacto regulado, es un impacto controlado, es un impacto que tiene un plan de manejo ambiental al cual compañías como el Cerrejón se ciñen al pie de la letra y hacen mucho más de lo que está previsto en el plan de manejo ambiental. Hay unas por otras, es decir, la explotación de una riqueza tiene naturalmente unas consecuencias y un impacto en el medio ambiente, pero ese impacto es un impacto técnicamente medido y técnicamente respondido, si cabe la palabra, por parte de quienes reciben esa concesión por parte del Estado. Volvemos después de esta pausa aquí en Semana en Vivo, no se vayan. Volvemos aquí a Semana en Vivo. Yo le quería preguntar a Pacho, porque no me respondió en la primera pregunta que le hice al comienzo de este programa, qué opinión, además, porque usted puso el tema, ¿qué opinión tiene usted de la clase política, del comportamiento de la clase política, además de la costa, específicamente de la costa? ¿Qué es lo que ve uno? Uno ve a una cantidad de senadores más preocupados por andar mirando cuáles son sus cuotas burocráticas, ¿sí?, que por estar preocupados frente a los desafíos que está enfrentando su región, como es el hecho de la sequía. Y sobre todo uno se encuentra con estos twitters del presidente del Congreso, que me sorprende. ¿Usted no le sorprendió? Sí, hay una digamos, en la mitad de la sequía... Hay que ser claros que no son todos los representantes políticos costeños los que se encuentran en los que tuvieron ese gesto con el presidente. Creo que aquí lo importante es que es una situación muy curiosa. Son dos, Armando Benedetti también, que hizo otros twitters. Armando Benedetti y José David Name. Se sabe también que hay molestias de senadores, los dos más votados senadores que llegaron a la U, que son el senador Elías y el senador Besaile. Ellos son unos representantes políticos muy poderosos de la región y son además muy votados. Pero lo que muestra claramente es lo que muestra, por ejemplo, el paro cívico con la que La Guajira recibió al presidente, porque el representante Luque habla de el viernes y el sábado, que fue el presidente con las ayudas, pero el domingo, el lunes y hoy ciertas comunidades de La Guajira recibieron al presidente Santos con unas fuertes protestas y unos paros cívicos. Es muy curioso porque además La Guajira es un departamento que en la segunda vuelta votó 71% a favor de Juan Manuel Santos y 27% a favor de su contradictor. Entonces, estamos hablando de que la costa caribe es el único territorio 100% santista, que nunca en las encuestas y durante los 6 meses que analizamos en este programa la elección del 2014 nunca giró en contra del presidente Santos. Estamos hablando del sufrimiento de la región que siempre apoyó al presidente. Estamos hablando de que esa región que votó por el presidente, algunos dirán que votó con ciertas prácticas, con otras, en fin, teniendo eso aparte, es una región que puede levantar la cabeza y decir: es una región santista, es territorio Santos, y esa misma región está hoy sufriendo una situación de dificultades ambientales, como decía Manuel, pero no solo en La Guajira, en Santa Marta hay problemas de acueductos. No, es que no hay agua en los Santa Marta. Acueductos no han sido construidos. En plena campaña se dio un debate sobre acueductos que no habían sido entregados en toda su potencia, como por ejemplo la polémica que se dio frente al de Aracataca. Estamos hablando de dificultades Carmen también de Bolívar, en Montes de María. Estamos hablando de dificultades en Cartagena. Es decir, hay una serie de problemáticas, algunas de ellas ambientales, muchas de ellas ambientales, que la costa atlántica está sufriendo. Lo que uno esperaría a la Casa Nariño es una correspondencia, no tanto a los políticos, no tanto a los representantes políticos que han sido elegidos por la costa, sino a una región pobre como es la costa caribe, que tiene tanta riqueza y que tiene tanto potencial y que cada 4 años ve ese potencial empujado hacia adelante y nunca verdaderamente consolidado o llevado a la realidad. Pero fíjense que precisamente eso fue lo que fue a hacer el presidente Juan Manuel Santos a La Guajira, decir: mire, aquí tengo estas soluciones, multiplíquenlas
por 10. Por ejemplo, les pongo una anécdota que nos pasó en una granja experimental agrícola que están haciendo en una ranchería en La Guajira, en donde hicieron un pozo, tienen los cultivos perfectamente, los animales bien llevados. El presidente le dijo, ¿cuántas granjas hay de estas? Hay 6, multiplíquelas por 10, Aurelio, cuando sea ministro. Esto es una orden y tiene que hacerlo de esa manera. Es decir, también buscando esa correspondencia. Llegamos a Nazaret, a la Alta Guajira, y el presidente dice, necesitamos unos pozos a gran profundidad, 150, 200 metros, que saquen agua dulce. Pero eso no y se había para hecho alguno de antes. Entonces, Sí, ¿usted pero está contento con la gestión del gobierno lo que yo les en digo, su departamento? No. El tema de La Guajira es un tema estructural. El tema de La Guajira, usted no podemos decir que en este gobierno La Guajira se ha abandonado. El tema de La Guajira, y por eso el paro, es que La Guajira tiene un descontento con la nación de hace 60, 70 años. Es que La Guajira ha sido un departamento que, si nos ponemos a mirar la inversión per cápita de La Guajira en la historia moderna, creo que sería la menor del país, estaría compitiendo con Chocó. Entonces, ¿cómo vamos a exigir nosotros, o cómo vamos a decir nosotros ahora que estamos descontentos con el gobierno Santos? Los guajiros están descontentos con la nación. En La Guajira se han oído incluso voces separatistas hace muchos años diciendo, pues vámonos para Venezuela a ver si allá nos quieren. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente Santos, y es un gran reto que tiene el presidente Santos, es hacer que los guajiros vuelvan a confiar en Colombia y vuelvan a confiar en la nación. El presidente fue el viernes, el presidente les dijo, mire, aquí les traigo todo esto, que me parece que fue bastante lo que llevó y lo mucho que aumentó en la visita. Pero los guajiros dicen, no creo todavía. Pero todavía no creo. Y además de eso, además de decir los pero guajiros la mitad no creo... de esos políticos están más preocupados por cómo van aquí en las Pero además, cuotas políticas bueno, no sé, que en su región. No sé, yo Además, estaba preocupado por hacer los debates y llamar la atención del Usted gobierno no, nacional. pero el los presidente demás... estuvo hace 4 años en la Sierra Nevada de Santa Marta, ahí muy cerca de toda esa región que estamos hablando. En La Guajira también hay Por eso, sierra. muy bien. No, por eso, estamos en la región. Y prometió que haría una gran gestión ambiental y que echaría atrás la pésima política del presidente Uribe, que fue fatal para el tema ambiental, un declive de 8 años extraordinario. El presidente dijo, vamos con una gran gestión ambiental. Si él hubiera cumplido su promesa y hubieran mirado con lupa qué era lo que estaba pasando en La Guajira, que era una de las cosas que tenía que hacerse, y en toda la costa caribe con el tema del niño, la niña, etcétera, etcétera, pues eventualmente la situación se hubiera podido prever. Lo que pasa es que el presidente Santos en el campo ambiental perdió 4 años, sumados a 12 años de decadencia que tuvimos en la gestión ambiental. El costo que está pagando el país por haber destruido las instituciones ambientales durante 8 años del gobierno Uribe, que así fue, las destrozaron y siguen destrozadas. Le voy a dar un ejemplo, la tasa de agua, la tasa de uso del agua. Todo ciudadano debe pagar por el uso del agua. El presidente Uribe fue al Tolima y en una asamblea con unos arroceros dijo, rebajamos en la tasa de agua, está prácticamente en 0. Eso es lo que se llama destrozar una institución ambiental. Nada más si en Colombia cada colombiano pagara el 3% en su recibo de agua, para la gestión ambiental se tendrían 300.000 millones de pesos al año para unas cosas ambientales. Y así desmontaron otros mecanismos ambientales, manteniendo la institucionalidad supuestamente. Entonces, digamos, el país en este momento está pagando el costo de unos errores políticos que se cometieron durante el gobierno del presidente Uribe y durante el gobierno, primer periodo del presidente Santos. Parte del lío que tenemos hoy en día en todo el país en el tema ambiental tiene que ver con 12 años de una muy mala gestión ambiental. Por eso, entre otras cosas, es que estamos reclamando que pusieran a alguien que sepa del tema, porque es una debacle en lo que tenemos hoy en día. Yo puedo estar de acuerdo con el tema en parte, pero no podemos decir que solo es política ambiental, porque podríamos decir que el tema también pasa por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde está el Viceministerio de Agua, en donde también de pronto debieron haberse previsto que esto iba a ocurrir, y estos pozos que se están haciendo ahora se pudieron haber hecho hace un año. No, que uno de los errores fue haber sacado agua del Ministerio del Medio Ambiente. Uno de los problemas. Ah, bueno, que ahora está en el ministerio. Eso fue uno de los problemas. Sí, que es increíble. Han ido capitando el ministerio, ¿no es verdad? Yo creo que, mire, y la principal razón de ese debate fue precisamente llamar la atención. Vamos a ponernos de acuerdo en que aquí hay un problema ambiental y un problema de sequía grave. Necesitamos que el gobierno primero nos ayude humanitariamente y segundo haga soluciones estructurales para que esto no vuelva a ocurrir. Y eso es lo que tiene que demostrarle el presidente Santos a los guajiros, para que los guajiros dejen por fin ya ese rezago histórico que tenemos de desconfianza en el gobierno y en la nación.
Yo entiendo que desde la posición del doctor Manuel las cosas se vean tan mal. Sin embargo, yo lo veo más como como llamaba ahorita, un usuario del sistema. No una empresa que tiene unos intereses parcializados, sino como un usuario del sistema. Yo creo que el gobierno ha hecho un trabajo muy importante en el sentido de especializar las distintas oficinas del Estado que cumplen un servicio. Se creó la ANLA, se creó la Agencia Nacional Minera, se crearon unas agencias especializadas para prestar un mejor servicio y para poder llegar a ese punto de arbitrar entre los distintos intereses que hay. El tema de las licencias, que es básicamente lo más importante. Sí, y poder Pero definir... para las empresas, que ese es el problema, ¿no es verdad? Ese es un poco el tema. Pero es un tema de múltiples intereses, no solo de los intereses ambientalistas del país. Están los intereses de los empresarios, están los intereses de los agricultores y están los intereses de las comunidades. Y hay que reconocerle al gobierno que creó una arquitectura institucional especializada para resolver todas esas necesidades, que esa arquitectura institucional se demora en madurar, llamémoslo así, agencias como la ANM, la ANLA, todas esas agencias, la Oficina de Consultas Previas, todas esas agencias han venido aprendiendo, han recibido el apoyo decidido de la presidencia para corregir las deficiencias en su proceso embrionario, y yo estoy seguro que en el corto plazo van a cumplir un rol coordinado. El lío ambiental de este país, claro que hay que fortalecer las instituciones ambientales, están muy débiles. El informe de la OECD es una crítica brutal a la institucionalidad ambiental colombiana. No queremos entrar al club de los ricos y la OECD dice lo ambiental está funcionando pésimamente en Colombia. Así que pónganse las pilas, no le están destinando un presupuesto absolutamente por debajo de lo necesario. Sin embargo, el gobierno presenta un proyecto presupuestal rebajando al Ministerio del Medio Ambiente el 12%. Sí, el pero 12% más que eso, le bajó, ¿no? Más que eso, el futuro ambiental del país depende, obviamente, de tener una institución ambiental fuerte, que hoy en día no existe, y tener una política minera alineada con la protección del medio ambiente, que no la tenemos, es una política minera tremendamente depredadora, y una política agrícola alineada con la protección del medio ambiente, que no la tenemos, y que es tremendamente depredadora. El país está muy atrasado en la política minera y en la política agrícola, cuando se trata de proteger el agua, que es básica para la misma actividad agrícola y obviamente para abastecer agua potable a los ciudadanos. También hay que proteger a la industria. También hay que proteger a aquellos que generan... Primero hay que proteger el agua. Primero hay que proteger el agua. Pero ya va. ¿No? Cuando se protege industrias que son responsables, que hacen un buen manejo de los recursos, que cumplen con un plan de manejo ambiental, que cumplen con la ley de manera sagrada, se están protegiendo también los recursos. Pero es que eso no se está haciendo. Estamos viendo los resultados. Estamos viendo los resultados de mala gestión de 12 años, en el cual parte del problema de la sequía tiene que ver con el mal comportamiento y desempeño de la industria, mal desempeño del sector agroindustrial y mal desempeño del sector minero, por políticas sectoriales equivocadas. Obviamente, es absolutamente posible, y lo hemos repetido en muchos foros, es absolutamente posible aprovechar las oportunidades mineras y agrícolas del país manejando bien el medio ambiente. Pero por el apuro de la ganancia a corto plazo, estamos atropellando un recurso básico para el país, que es el agua. Pero yo sí le puedo dar muchas pruebas y muchas evidencias de que una industria minera bien manejada es una industria que cuida los recursos y que multiplica el desarrollo para la región, donde está, por supuesto, incluido. Sí, no me estoy saltando la importancia del agua, está por encima de todas, hasta el punto que quiero decirle, Cerrejón ha sido una entidad comprometida con la problemática del agua en La Guajira, hasta el punto que se ha creado un comité para atender esta crisis, liderado por el presidente de la empresa, quien dejó de lado sus funciones para dedicarse a atender esta crisis, y estuvo con el presidente en su visita, está todos los días en la sala de crisis o pendiente de la sala de crisis de la gobernación. Estuvimos cuando el municipio de Uribia decretó su emergencia. Tenemos una fundación dedicada exclusivamente al tema del agua de La Guajira, en la cual invertimos cerca de 2.500 millones de pesos al año en atender soluciones de agua de mediano, corto y largo plazo. De manera que sí se puede hacer hay que atender también a los intereses de la empresa dentro de esa comunidad de intereses con
con otros aspectos. Seguimos este debate aquí porque tenemos que ir a una pausa, pero no se vayan, porque viene ahora Ricardo Lozano, un experto en el tema del agua, fue director de IDEAN, y nos viene a contar qué nos está pasando con el tema del agua, porque ese es uno de los grandes pues, enigmas que vamos a tener próximamente, su utilización o su mejor utilización. Ya volvemos aquí, no se vayan en Semana en Vivo. Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos con Ricardo Lozano que nos acompaña. Ricardo, usted es un técnico en el tema y no sabe mucho de la U, de lo que estábamos discutiendo, pero está aquí porque queremos saber qué va a pasar con el agua. Ese es uno de los temas que yo creo que muchas de las personas que están oyendo y que están viviendo en este momento la sequía quieren saber qué va a pasar. ¿Se va a acrecentar ese tema? Porque es que ni siquiera hemos llegado al niño. Se va a incrementar, por supuesto, los problemas van a seguir creciendo. Hasta ahora se están visibilizando los problemas en los municipios, en los departamentos. Este es un problema no de ahora. Esta es una situación que los mismos periodistas han hecho que se visibilice los problemas que tenemos en los municipios y en muchas regiones del país. La Guajira es un desierto por naturaleza, por su ecosistema, y el problema obviamente, la falta de agua siempre ha sido, es el departamento donde menos agua tiene y donde menos llueve en Colombia. Entonces, pero en Córdoba la situación está complicadísima. Sí, entonces por eso es tan importante analizar departamento por departamento. Pero lo que insisto también en el tema es cuando uno habla de que los acueductos no tienen agua, tenemos que mirar el sector de servicio de acueductos, tenemos que mirar qué está haciendo cada uno de los sectores del país, el sector agropecuario, el sector energético, el sector vivienda. ¿Pero usted cree que está preparado el país para enfrentar? No lo he querido entender, María Jimena. Hace más de 5 años, 6 años, el IDEAN entregó la comunicación de cambio climático y entregó estas amenazas y entregó estos riesgos por sector, sector por sector. Y empezó a decirle, ojo Colombia, porque a pesar que estemos manejando de manera regular el sector, también la atmósfera le está quitando agua a estos territorios. ¿Y dónde le está quitando el agua, María Jimena? Donde deforestamos, donde degradamos los suelos, donde está el frente de desertificación más fuerte, porque obviamente no hay humedad y por lo tanto no hay nubes y por lo tanto no hay lluvia. Entonces el problema es gravísimo porque cada año está lloviendo menos en estos sitios como La Guajira, como toda la región andina, donde deforestamos para todas esas actividades productivas, en toda la región Caribe, parte de la Orinoquía, y si seguimos deforestando la Amazonía vamos a tener el mismo problema. Entonces es un problema muy delicado que vamos a tener, pero también es importante, María Jimena, diferenciar. Sí se puede frenar esas tasas de deforestación, sí se puede conservar los bosques, porque precisamente es el principal insumo, pero también es importante que juntos, todos los actores que están en una región, en un municipio, nos sentemos y miremos qué estamos haciendo, porque le estamos prestando mucha atención, María Jimena, a la demanda del recurso, más no a la oferta que tiene una cuenca, ¿no? La oferta del agua se está perdiendo, los ríos no están entregando el agua suficiente para la cantidad de demanda que hoy día se está requiriendo para el desarrollo y las nuevas actividades económicas en el país, ¿no? A mí el concepto de que hay que mirar región por región me parece clave. Porque Colombia es un país muy diverso y muy complejo. Sí. Entonces, claro, de afirmaciones generales tenemos que mirar las cuestiones particulares. Pero en general, uno tiene que decir que Colombia es un país muy rico en agua. Y esa es la paradoja. Sí. Es riquísimo en agua. Pero la deforestación de 166.000 hectáreas año está acabando con esa riqueza. Particularmente en la zona, obviamente en la zona andina, en las planicies del Caribe y en los valles interandinos. Entonces, claramente se requiere, por eso yo insisto, el problema tiene que ver con el sector minero. No, lo que debe ser de utilidad pública e interés social en Colombia es el agua y no las minas. Entonces ahí tenemos invertidos los términos. Entonces usted declara de utilidad pública e interés social un determinado sitio para que hagan explotar la mina. Eso está por encima de cualquier cosa. Llega el minero porque el Ministerio de Minas resolvió que hay ahí una mina y llega el minero y saca al señor que está ahí
o lo expropian o lo que sea, y si hay una mina, arranque y vamos. Lo que el país debería es reformar sus códigos y decir lo que es de utilidad pública e interés social en Colombia por encima de todas las cosas es el agua y todo lo que protege el agua. Y después viene la minería, después viene, todo eso obviamente hay que explotarlo. Bueno, eso no está pasando, eso no está, o sea, no se está reformulando de esa manera. Desde luego, ahí están todas las locomotoras y eso... Pero yo creo que debemos cambiar el paradigma, o podemos mirar otros paradigmas. No tiene que ser minería o agua, es decir, puede haber minería y agua. En algunos casos existe el dilema, escúchame. En Colombia se está confundiendo al público diciéndole que no hay dilemas. Sí hay dilemas. En cierto momento, en algunas regiones, no puede haber minería por diferentes razones. Y eso hay que demostrarlo caso por caso. En Colombia lo que tenemos que hacer es hacer, en el caso de la minería, un análisis beneficio-costo. Si los beneficios sociales y económicos son menores que los costos ambientales y sociales, que puede ser el caso, no debe hacerse el proyecto minero. Yo creo que el país debe salir de la falsa idea que da el gobierno y los empresarios diciendo que no hay un dilema. Muchas veces hay dilema, otras veces sí es compatible. Pero mientras permanezcamos en el terreno de que toda actividad económica es posible hacerla porque es sostenible, que es posible hacer compatible, eso es falso. Exacto, porque es que ya esa es una discusión política. Yo creo que más que una discusión ambiental o más que una discusión económica, esto es una discusión política. Es decir, son las instituciones, esas instituciones débiles de las que se preocupaban Ricardo y Manuel, esas instituciones con las que interactúan las empresas y las industrias y las cuales deben ser vigiladas y reguladas por esas instituciones, esos mismos líderes políticos y clase política, entre esos el representante de Luque, que el representante de Luque hace parte, digamos, de ese grupo político. Es decir, los representantes políticos, los alcaldes, las instituciones, lo que se muestra en la sequía, lo que se muestra en la hambruna, lo que se muestra en la fragilidad de la costa Caribe es precisamente que ese ecosistema político institucional está fallando. Bueno, muchísimas gracias. Este tema está comenzando. No ha llegado el niño. Espero que al ministro Gabriel Vallejo, que ha tenido serios cuestionamientos, le vaya bien. Este programa se va a retransmitir por Cable Noticias a las 11:30 de la noche. Espero que también lo vean. Lo repitan. Y 8:30 mañana por la mañana. Muchísimas gracias a ustedes y los espero la mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.